ustedes? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Somos 71. Son 71. Ya, me están mirando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Yo quiero presentarme, soy el doctor Henry Rodríguez. Yo trabajo en el Hospital Goyeneche, quizás algunos me conocen, soy jefe de departamento y desde hace muchos años enseño en la Católica. Y como les dije del grupo el año pasado, esta es una nueva forma de enseñar, pero que definitivamente el médico lo hacen ustedes. Yo solamente soy una pequeña guía para que ustedes sigan aprendiendo y estudiando. Si ustedes no estudian, si no leen, si no ven sus textos y ahora que el internet está a la mano de ustedes, no es que sean buenos o malos porque no hacen presenciales. Es importante lo presencial, pero que definitivamente para aplicar todos sus conocimientos en un paciente tienen que tener conocimientos de la teoría. Si no tienen eso, no siempre vamos a decir que porque no hicieron prácticas no pudieron desarrollar bien sus capacidades. Entonces, esto es una pequeña orientación hacia ustedes y lo importante es que ustedes lean y sigan leyendo para poder así manejar su carrera. Bueno, empezaremos con la clase de hoy y pido disculpas porque definitivamente hay un horario que se ha establecido, pero les digo a todos ustedes y a los grupos que me van a tocar, es cuestión de que nos adaptemos, tanto ustedes como yo, porque así como ustedes tienen otras funciones, yo también tengo otras funciones en el hospital. No sé si están viendo la primera diapositiva, todos. No, ¿Sí? doctor. Lo vemos usted en pantalla completa. ¿A mí me ven? Sí. O de repente dejó de compartir. Voy a empezar. Vamos a compartir de nuevo, a ver. Ahora. Ahora sí, doctor. Ya, ahora sí, listo. Entonces, debemos tomar en cuenta, y siempre les digo a ustedes, que definitivamente esta denominación de ginecología y obstetricia se quiso muchas veces cambiar a través de los años, quizás desde cuando yo era estudiante, estamos hablando de hace años, en el cual se quería poner como salud de la mujer. ¿Por qué? Porque durante el embarazo se sufre una serie de cambios fisiológicos y algunos cuadros se complican si esta mujer tiene algunos antecedentes personales o familiares y que se comportan en forma diferente en una persona que no está embarazada. Entonces, y como pueden ver ahí, durante los 9 meses del embarazo, suceden una serie de cambios en que la mujer durante sus 9 meses solares o los 10 meses lunares, 40 semanas o 280 días del embarazo, tomando en cuenta siempre ustedes jóvenes que las 40 semanas, 9 meses, 10 meses se toman en cuenta desde la fecha de la última regla, tomando en consideración el primer día de la regla. El 99% de personas no estudiantes de medicina o médicos siempre les dicen el último día de la regla. Por ejemplo, si menstruan del 9 al 15, ¿cuándo fue su última regla? El 15. O sea, refieren siempre el último día de regla, mas no es ello, sino es el primer día de la regla. Y siempre se ha tomado en consideración la fecha de última regla porque es la fecha en que se puede decir casi todas las mujeres se acuerdan o marcan el almanaque en la fecha del primer día. No marcan cuándo han tenido relaciones, cuándo es el día peligroso, porque definitivamente sería dificultoso llegar a calcular la edad gestacional. Por eso se toma en cuenta la fecha de última regla y en función a ella se considera los 9 meses, las 40 semanas o los 280 días. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, la mujer sufre una serie de cambios y que sirven para qué?
para poder satisfacer las necesidades del feto que crece en su interior y se prepara posteriormente ya para el parto. Es así que el cuerpo de la mujer, si ustedes ven la primera figura a la última figura, presenta una serie de cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales, que van a asegurar el crecimiento y desarrollo del feto. Todo ello siempre conservando la homeostasis del medio interno. Ahora, definitivamente, todos estos cambios fisiológicos pueden ser modificados, ya sea positiva o negativamente, en factores internos, como son enfermedades preexistentes de la mujer, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, o factores externos, malnutrición, mala alimentación, enfermedades, algún medicamento que ingiere, alguna iatrogenia que puede sufrir esta embarazada a lo largo de su gravidez. Entonces, como vemos, estos cambios van a afectar todos los órganos del cuerpo. No consideramos que solamente los cambios en embarazada son específicos de los genitales, y la gran mayoría de los cambios se deben a la acción hormonales específicas. Y lo más importante, son inevitables, normales y temporales. Algunos expresan que esa temporalidad es relativa porque definitivamente en algunos casos, por ejemplo de diabetes, hay gente que tenía ya propensión a la diabetes por muchos factores y puede ya quedar marcada para desarrollar ese cuadro, pero en general son temporales. Y todos estos cambios van a permitir a qué? Nutrir al feto, desarrollo de las mamas para preparar la lactancia y dar alimentación, y almacenar grasa y adecuar el cuerpo para el parto y la lactancia. A diferencia de muchas de las cosas que hacemos nosotros, deben considerar algo muy importante. Los cambios que se van produciendo en la mujer, se puede decir, son desde el primer día. O pongámosles, no exageremos, de la primera semana. Y esos cambios, ¿cómo se presentan? Cuando la paciente tiene náuseas, vómitos, no quiere comer, tiene malestar, algunas tienen cefalea, X razones por las cuales ya la gente, nuestras madres, nuestros abuelos, dicen, no puede ser embarazo. No porque sean médicos, sino que definitivamente la experiencia, claro, está limitada, pero esta experiencia limitada la han visto muchas veces en mujeres embarazadas y por eso expresan ello. Entonces, como puedes ver en la siguiente diapositiva, estos cambios no solamente se producen en el útero o el cuello uterino, sino también se producen en la piel, en las cuales presentan como el cloasma, en el aparato urinario, aumento de deseo de orinar, en el aparato digestivo, náuseas y vómitos, en el sistema metabólico, como la acción de renina, angiotensina, a nivel hematológico hay aumento plasmático, a nivel circulatorio aumenta el volumen del mismo, y entre otros cambios, como pueden ver, también tenemos los cambios psicológicos, en las cuales muchas veces, sobre todo la primeriza, vive las experiencias anteriores de algún familiar y pueden tener en relación al embarazo y pueden tener cierto temor, ¿no? La relación que tienen su pareja se puede alterar en positivo o en negativo, con sus familiares, las condiciones sociales, la personalidad se ahonda, sobre todo si tienen pacientes que tienen alguna alteración psíquica, sobre todo estados depresivos o de ansiedad. Entonces, como pueden ver ustedes, y como siempre a veces les hago la comparación, el embarazo es como un carro nuevo. No pueden decir todo el carro está bien y solamente una llanta está desinflada. Todas las partes del cuerpo intervienen en este proceso fisiológico. Y como verán en la siguiente diapositiva, existe un sinnúmero de cambios en todo el organismo, y acá lo ven como un resumen, ¿no? A nivel de genitales, cardiovasculares, pulmonares, hematológicos, dermatólogos, renales, digestivos, musculares, neurológicos, metalológicos, y nos faltaría expresar lo que hemos dicho, los cambios psicológicos. Como pueden ver ustedes, a lo largo de estos 9 meses, u 8 meses y medio que generalmente dura, se presentan cambios a todo nivel. Y iniciaremos con lo que generalmente más atañe a nuestra especialidad, ¿no? Los cambios a nivel de la vulva, el periné. En la vulva, ¿qué vemos principalmente? Hay el aumento de vasos sanguíneos por el peso del útero que comprime estos vasos sanguíneos y el sistema linfático, puede conducir a edema y dilataciones
varicosas. Claro está, quiero expresarles que esta edema y dilatación varicosa no se presenta desde la primera semana, primer mes. Generalmente hablamos a partir del quinto mes aproximadamente, en que el peso del útero ya es considerable. Estamos hablando que entre el peso del feto y el útero pasa del kilo, por tanto ya existe cierta compresión del útero hacia los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Igualmente, el periné también aumenta sus estructuras externas, aumenta la vascularización y depósitos de grasas. En la vagina van a encontrar ustedes engrosamiento, como ven, de la mucosa para la distensión del parto, la vascularización aumenta, el tejido se espesa, ablanda y toma un color medio púrpura. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos cambios se van produciendo desde el principio del embarazo. Deben tomar en cuenta que el espéculo, siendo un instrumento un poco más grande que un plumón, pongamos así, molesta y a veces duele al examen que se le hace a una paciente. Imagínense que al final de embarazo tiene que salir una cabeza fetal que mide en promedio 9,5 a 10 centímetros de diámetro. Y si esta preparación la presenta la embarazada en las últimas semanas de embarazo, va a ser imposible que pueda salir ese bebé y puede producir grandes desgarros. Y a pesar de eso, ustedes han leído o han visto que hay desgarros vulvovaginales cuando los bebés son muy grandes. Imagínense si es que esta vagina y esta vulva no se preparase para estar lista para el momento del parto. Es por eso que aumenta la vascularización, el tejido se engrosa un poco, aumenta el tejido graso porque jala lípidos y agua y entonces hace más fácil la destensibilidad que generalmente llega a su límite a las 37 semanas. Por eso que normalmente a las 37 semanas es que examinamos qué tal está la pelvis, porque no solamente es que esté cerca del parto por la edad gestacional, sino que los tejidos ya se engrosaron, ya hubo mayor vascularización y además existe la liberación de la relaxina, que es una hormona en la cual hace que relaje la musculatura y el sistema de sostén a nivel pélvico y deja que podamos examinar y se en cierta forma da cierta movilidad a la pelvis para que pueda salir el feto sin ningún problema. Entonces, sumado a eso, el pH cambia de 4 a 6,5, entonces se vuelve menos ácido y, como ustedes ven, favorece las infecciones. Por el mismo embarazo cambia la acidez vaginal, pero como ven ustedes, favorece infecciones y generalmente, ¿cuál? Las infecciones a cándida. Por eso, una embarazada debe utilizar ropa suelta, ropa de algodón, tomar harto líquido para evitar que de alguna forma estas secreciones permanezcan en la cavidad permanentemente porque no hay una humedad y que produce un fluido vaginal y que evite la proliferación de las mismas, ¿no? Ahora, como ustedes pueden leer ahí, las secreciones vaginales tienen que ser más espesas y blanquecinas. En el útero, ustedes dense cuenta, muchas de estas diapositivas, en la práctica, yo debería solamente poner tamaño, peso, forma, posición, consistencia, contractibilidad y desarrollar en términos generales el tema. Pero como estamos cambiando más que todo por esta vía, entonces mucho de estas diapositivas las he desarrollado para que ustedes tengan como un resumen del libro estos cambios que se van presentando. El tamaño, miren, de 7,5, para no aburrirlos, de longitud está aumentando a 35. Eso significa ¿cuánto? Cerca de 5 veces, como decir que una persona que mide 2 metros, multiplícalo por 5, en 9 meses va a medir 10 metros. Des en cuenta esa proporcionalidad con que crece el útero. El peso de 50 gramos a 1000 gramos. O sea, una persona que pese 50 kilos, multipliquen cuánto aumenta. Llega a pesar 5,000 gramos, o sea que de 50,000 gramos, o sea, definitivamente el útero es un órgano tan noble que en el transcurso del tiempo sigue creciendo. De ser piriforme no gestante, como ustedes pueden ver
en el dibujo es globular a las 8 semanas, pero posteriormente otra vez se vuelve piriforme hasta el final del embarazo. Entonces, en cuanto a la posición de estrogira, por el ascenso de la pelvis y acción del recto sigmoides. Entonces, es más o menos se va adecuando a las estructuras interiores para evitar hacer compresión sobre estos órganos gastrointestinales y también sobre órganos renales y que el útero libremente puede desarrollar. Y la posición de anteverso va a favorecer para que el útero crezca y haga presión sobre la pared abdominal y no haga presión sobre el retroperitoneo, o sea, la columna, y va a aumentar la presión de vasos sanguíneos, de la aorta, de la cava, de ganglios linfáticos, en sí, todas las estructuras que se encuentran en la parte posterior y que conllevarían a posibles complicaciones. Entonces, la consistencia, la pared se engruesa principalmente en los 4 primeros meses. Una vez que se engruesa, posterior a ello se va ablandando y va cediendo en función del crecimiento del feto. O sea, primero se vuelve duro, después se va adelgazando, pero ya como tuvo una consistencia, como fue gruesa, cede al crecimiento del feto. Concomitantemente va a aumentar la vascularidad y la presencia de líquido amniótico. En ambos casos van a favorecer también el crecimiento del útero. La contractibilidad, como ven, a partir del primer trimestre hay contracciones indoloras, que saben son las contracciones de Braxton Hicks, que puede ser generalmente perceptible a partir del 4º mes como pequeños dolorcitos, pequeñas contracciones, que son fisiológicas y son mecanismos que el útero va respondiendo tanto al crecimiento como a la distensibilidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Incomodidad de la embarazada y a veces pueden confundir con un falso trabajo de parto o una amenaza de aborto que generalmente lo presenta la primeriza. La capacidad se incrementa de 4 centímetros a 4.000 centímetros. Como se ven, es un órgano noble que responde muy bien en el embarazo. Y el miometrio también se hipertrofia por acción del estrógeno y también por acción de la progesterona hasta las 14 semanas, luego que el feto ejerce su estiramiento directo. O sea, el músculo, como vuelvo a repetir, que hemos visto arriba, el músculo crece por acción estrogénica y por acción progestacional y de esta forma, tranquilamente, va a adaptarse para el crecimiento del útero. Ahora, en el cuello uterino, ustedes pueden ver, en el cuello uterino sufre una serie de transformaciones y la más importante es que las glándulas endocervicales forman un moco espeso, el tapón mucoso, ¿no? Pero este cumple una función muy importante. Sella el canal endocervical y previene las contaminaciones del útero por bacterias y otras sustancias que ingresan del exterior al interior a través de la vagina. Deben tomar en cuenta que también no se prohíbe a la embarazada vida sexual. Por tanto, este moco actúa como un mecanismo de defensa para evitar cualquier contaminación. Entonces, pero a raíz de que la embarazada llega a término, se producen las contracciones, el cuello empieza a dilatarse, a borrarse, este tapón no es tan elástico y por eso al iniciarse las primeras contracciones del trabajo de parto es expulsado cuando empieza el periodo de dilatación. Ahora, en las épocas anteriores a que exista la ecografía, existen los análisis, la beta, antes había beta, tenemos el análisis de beta, fracción alfa y fracción beta. Las gonadotrofinas, perdón, gonadotrofinas, fracción alfa y fracción beta. Antes solamente se podía hacer, hace muchos años, estamos hablando más de 30 años, la fracción alfa y beta como una sola. Entonces quedaba la posibilidad cuando salía positivo. Posteriormente ya se hizo la fracción beta pura, pero hace 20 años, cuando a una persona le sacaban para hacer análisis, demoraba por lo menos unos 10 a 15 días, porque solamente se hacían en Lima, había que mandar la sangre y que regrese el resultado. O sea,
Era toda una odisea. Actualmente, estos exámenes, ustedes danse cuenta por la prueba rápida, o sea, lo que venden en las farmacias, les dice sí o no en un 60-70% de posibilidad de certeza, y las pruebas gonadotróficas, tanto beta cuantitativa como cualitativa, salen en 1 hora, 1 hora y media. Por tanto, ustedes pueden saber si hacen fracción beta, sea cuantitativa o cualitativa, pueden saber si están embarazadas. Claro está, y algunos tumores pueden producir presencia de beta positiva, sí, pero son lo mínimo. Excluyendo eso, ustedes pueden saber si están embarazadas 1 semana antes de la posible regla, lo que no sucedía antes. Y a raíz de eso, que en nuestra época no teníamos todos esos adelantos actuales, es que les voy a enseñar estos, estos signos que semiológicamente se toma desde el punto de vista obstétrico, y sería muy infructuoso, ya lo tienen ahí para que lo tengan y no describir cada uno, desde el signo de Shadwin hasta el signo de Piscasek, en el cual el médico observaba si había lividez vaginal, si había útero ocupado por estructuras fetales, morfología simétrica, una serie de cambios que nos llevaban a la posibilidad de que esa persona estuviese embarazada, pero no teníamos una certeza. Actualmente la certeza la pueden tener muy temprano, y esto ha ido más que todo para que tengan un conocimiento de todos la semiología que se manejaba antes, y esto ha sido borrado desde el punto de vista práctico, no semiológico como el conocimiento, los exámenes y las ecografías. Claro está que la beta nos sale un resultado positivo antes que una ecografía. La beta nos sale 1 semana antes del posible embarazo, y la ecografía nos va a salir entre 7 y 10 días después, perdón, 1 semana antes de la posible menstruación, y la ecografía nos va a salir de 7 a 10 días de retraso menstrual, pero que definitivamente ya ustedes pueden tener la certeza de embarazo o no embarazo, salvo raras excepciones, pero en general la excepción hace la regla, pero que no es una conducta continua en los diagnósticos de embarazo. Si seguimos con esto en cuanto a las mamas, en relación a las mamas, vemos que se produce un aumento de esta debido principalmente al tejido adiposo, y junto a ellos las moldea y se vuelven nodulares, y algo sí muy importante, muy sensibles. Aparecen las estrías, sensación de pesadez, dolor de espalda y hombro al final del embarazo, porque deben tomar en cuenta que la glándula mamaria puede aumentar 2 o 3 veces su tamaño normal, y si consideramos peso, estamos considerando cerca de 1,5 kilos, 2 kilos del tamaño de la mama original, y por tanto puede producir este dolor por el peso que la persona lleva en la región pectoral. Algo también es importante en esta estructura es el pezón, ¿no? El pezón tiene que tener, se vuelve más eréctil, la, la areola se pigmenta y hay aumento de la vascularidad, y generalmente se ve como pequeñas redes vasculares y que se hacen prominentes, ¿no? Generalmente el pezón y esas redes vasculares que van preparándose para dar nutrición a esas dichas estructuras se presentan en los últimos días de la gestación. Pero ¿qué es importante? Que esta persona siempre tiene que tener sus cuidados mamarios durante el embarazo, se puede decir casi desde el segundo o tercer mes, y no esperar al final, porque tan igual que se forman estrías en el abdomen, también se estría más en la mama, y es muchas veces casi imposible que desaparezca totalmente. ¿No? Entonces, de, antes de pasar al sistema respiratorio, les comentaré, el pezón en términos generales aumenta de tamaño, se torna eréctil y la areola se pigmenta, como les dije. Ya con el tiempo, algunos pezones, y eso siempre deben explicar a ustedes, algunos se tornan un poco oscurecido, medio café oscuro, algunos pueden tener un color medio violáceo y otros un color rojo intenso. Son características muchas veces por el grado de pigmentación o por la raza, tiene que ver, ¿no? Entonces, también puede haber en el pezón, y les digo eso porque no solamente es que el bebé salga bien, sino también su alimentación va a servir para nutrirlo. Por eso que la mama es
es el factor de alimento, y ustedes no sé si han hecho pediatría, muchos dicen que hay que darle de lactar hasta que puede ser 1 año, 2 años, entonces definitivamente la mama cumple una función muy importante. También se ha visto en estas personas embarazadas como cambio el crecimiento del vello alrededor de los pezones. Puede presentar en estos pezones comezón, resequedad, y tenemos algo que es importante, los tubérculos de Morgani. Los tubérculos de Morgani son pequeñas glándulas que se ponen a nivel de la areola en la mujer no embarazada, y cuando se embaraza se convierten en los tubérculos de Montgomery, que pueden formar pequeñas elevaciones como si fuesen pequeños granitos. No parecen espinillas, pero que no son dolorosas, y esto es unas glándulas de secreción que ayudan a mantener el pezón flexible y suave para preparar a la lactancia, ¿no? Y se ha visto que lo que secretan ellos es una sustancia que sirve como lubricante, una grasita, y además la hidrata la areola. Entonces no pueden estar constantemente, se recomienda no estar constantemente lavándose con jabón retocador las mamas, porque esta grasa la desaparecen. Y no solamente es de lubricante y de flexibilidad, sino también sirven para proteger de que puedan invadir por algunas bacterias. Entonces, una cosa es higiene, pero otra cosa es exagerar dicha higiene, ¿no? Entonces, ahora, en la mama, muchas mujeres describen estos cambios tempranos en el embarazo, y las molestias son como si fuesen síndromes premenstruales. Por eso algunos dicen, ay, le molesta las mamas y tiene retraso, puede estar embarazada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las mamas se vuelven muy sensibles, al igual que los pezones, y ello está en función aquí a los cambios hormonales, progesterona principalmente. Pero deben tomar en cuenta que estos cambios, a diferencia de la menstruación, que solamente se presenta cerca de la menstruación, esta sensibilidad, esa dolor de mamas, en el embarazo se puede decir que está presente durante todo el mismo. Ya, ahora, ¿qué debemos recomendar ustedes? ¿Qué recomendarían para estos cuidados de la mama? Usar un buen brasier de soporte, no de adorno. Entonces, ¿por qué motivo? Porque esto va a evitar que haya dolor de espalda, que se vuelva muy flácida la piel por el peso que presenta la mama, y después del parto o dar de lactar las mamas se caen. Y entonces, estéticamente, muchas mujeres tienen que hacerse operar para volver la mama a la normalidad, ¿no? Entonces, otra cosa, deben echarse cremas humectantes, no usar una serie de productos con perfumes, con una serie de adhesivos que definitivamente a veces resecan el pezón y lo vuelven muy frágil al momento de la lactancia y fácilmente infectantes. En relación a las duchas calientes, o ir a los spas, o ir a lugares que mucho les gusta, vámonos bueno, ahora por la pandemia no, pero a los saunas no se recomienda, porque el agua caliente, en estos casos, reseca la piel. Tratar de bañarse a temperatura tibia adecuada al cuerpo. Ello principalmente en el primer trimestre, porque al final en el último trimestre, definitivamente ya el pezón está en cierta forma preparada, pero al aumentar también la sensibilidad del pezón con estos cambios de temperatura, pueden producir estimulación a nivel uterino y producir contracciones uterinas. Y en algunos casos, si estamos hablando de 32, 34 semanas, pueden conllevar a amenazas de parto prematuro. Entonces, definitivamente lo más importante es que utilicen un brasier que, dependiendo del tamaño de la mama, puede ser simple, de algodón, o aquellos que tienen en la espalda como si fuesen un corset, para que pueda sostener bien y no haya esos problemas de que después haya la caída de la mama o lesiones a nivel del pezón. Bueno, viendo eso, vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿no? En el sistema respiratorio deben tomar en cuenta que el principal órgano que tiene que ver con la respiración, como todos sabemos, es el pulmón, y que ahora esto con el COVID ha tenido mucha importancia el pulmón, pero en el embarazo este pulmón es rechazado hacia arriba debido a que el diafragma se eleva y es desplazado por el crecimiento uterino. ¿Y a qué puede llevar? Que esta paciente pueda tener dificultad respiratoria, y cierto está que un porcentaje alto de mujeres
cuando caminan o hacen un cierto ejercicio, van a sentir falta de aire, ¿no? Entonces, el ritmo respiratorio aumenta en promedio 2 respiraciones más por minuto y en algunos casos por la sequedad. Por eso es importante la hidratación, porque como respiran seguido y superficialmente, pueden llevar a ¿qué? A sinusitis, pueden llevar a rinitis. Ahora, en el embarazo, en el sistema respiratorio se producen alteraciones fisiológicas y anatómicas que afectan el rendimiento respiratorio. En las primeras semanas se produce en esta zona dilatación capilar a todo el largo del tracto respiratorio. Entonces se engrosa la mucosa nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios, lo que ustedes ahí tienen la explicación de que puede presentarse una modificación en la voz y algunos tienen dificultad para respirar y algunos dicen la voz se le ha puesto más gruesa y entre comillas media gangosa, de gago, ¿no? Ahora, en forma general, si hablamos de la fisiología de la respiración, se presenta una disminución del volumen residual respiratorio por la presión que crece el útero al crecerse. No deben tomar en cuenta que el diafragma en promedio se eleva 4 centímetros por la presión que ejerce el útero. Por tanto, el volumen residual va a disminuir por la compresión que se produce por el útero. El ángulo subcostal se amplía en casi 2 centímetros, por eso si se dan cuenta, se ve un poquito al embarazado, dense cuenta que la embarazada es un poco ancha a nivel de la parte inferior del tórax, ¿no? La circunferencia torácica aumenta en promedio 6 centímetros, ¿ya? Es un mecanismo de compensación que hace para poder tener el aire necesario, pero que definitivamente no soluciona al 100% la disminución del volumen residual. Y así suceden otros cambios, como hay un aumento ventilatorio hasta el 40% de las embarazadas, por eso a veces la embarazada usted la ve media agitada, ¿no? Entonces, este aumento y esta respiración seguida hace que la paciente se canse muy rápido, se reduce un 20% la ventilación alveolar. Entonces, todo ello va a hacer que la embarazada pueda tener a veces cefaleas, malestar, porque hay la caída de la presión. Entonces, va a producir cierta alcalosis en sanguínea y definitivamente algunos casos hasta necesitan una atención respiratoria. Por eso es importante cuando hagan ustedes la anamnesis o la historia clínica perinatal, hacer todas estas preguntas, porque como ven ustedes ahora, si una paciente tiene antecedentes de fibrosis personal o familiar, si ha tenido un tumor, una lesión en los pulmones, definitivamente las dificultades respiratorias van a aumentar y así como ustedes van viendo que en estas personas sin tener, como les explico en este caso hablando de los cambios fisiológicos, una persona que no tiene ningún problema tiene estas dificultades, imagínense si una persona ya tiene alguna patología. ¿Qué podemos decir? Entonces, el sistema respiratorio, cuidados especiales, adaptar un ritmo de vida tranquilo, regular evitando esfuerzos, usar una almohada bajo la cabeza y el hombro a fin de que esa parte más elevada y se favorezca el descenso del diafragma. Puede también ponerse al lado, practicar ejercicios, una inspiración contando el 1 al 4 y una inspiración del 1 al 4, no permanecer en espacios cerrados, al sentarse apoyar la espalda, al respaldar y aumenta la capacidad respiratoria y más aún también sirve de descanso. Ante la fatiga, dolor de pecho, acudir a la consulta médica como les he dicho, ¿no? En el sistema óseo, los cambios, la sínfisis del pubis puede separarse ligeramente por acción de la relaxina. Como ya les he dicho, definitivamente esta acción de la relaxina va aumentando gradualmente conforme va llegando el final del embarazo y para que los ligamentos puedan ceder y también a nivel de la articulación de la sínfisis y entonces en cierta forma ceda para que pueda desplazarse la cabeza y no actuar sobre una estructura rígida. La curva lumbodorsal, como ven en esta figura, se incrementa desde el séptimo trimestre y pueden producir dolor de espalda. Y por eso que la marcha se hace lenta, pesada y algo balanceada. Y es lo que normalmente que camina como un patito. ¿Por qué? Porque la curva a incrementarse
y el peso del abdomen por el crecimiento uterino lo jala hacia adelante, la persona tiene que inclinar discretamente hacia atrás y caminar un poco con las piernas separadas para poder mantener siempre el eje. Y si ustedes ven ahí, el eje perpendicular al piso en la no embarazada o al inicio del embarazo pasa por el pabellón auricular, y si ustedes ven casi al final del embarazo pasa a nivel de la punta de la nariz. Definitivamente el eje perpendicular varía mucho. ¿Qué deberíamos hacer? Hacer ejercicio, fortalecimiento de espalda y manejar cuidadosamente la postura. O sea, traten siempre de indicar que echen de costado, no estar permanentemente recostada con el dorso hacia atrás, porque como aumenta la curvatura, queda un espacio y ese espacio va a soportar peso. Usar zapatos de taco bajo, algo que es muy importante. No es la idea que usar zapatos solo de taco bajo. Taco bajo estamos hablando de 5 centímetros hacia abajo. Pero lo más importante en esto, no sé, sobre todo las señoritas y futuras colegas, han usado tapacos 7, 8, 9, 10 y algunas llegan hasta 15. Y si ustedes usan taco 15 o taco 10, definitivamente tienen que inclinar como hacen muchos modelos, por eso caminan de esa forma también. Tienen que el cuerpo echarlo hacia atrás porque si no se irían de cara. Entonces, el embarazada es igual. Entonces, se les recomienda usar taco bajo, pero si usan un taco bajo, usen pues taco 4 o taco 5 o 4 o 6, pero permanente. No digo el mismo zapato, ya cámbiense 40 pares de zapatos, pero con el número de taco. ¿Por qué? Porque el taco viene a ser parte de su columna y del eje perpendicular. No, hoy día me usan taco 2, después mañana 4, 3, 4, 4, y muchos creen que lo mejor es, porque el pie se me hincha un poco, es verdad, puede haber una pequeña hipertrofia de los pies, es verdad, pero lo que les gusta usar mucho es, ¿qué dicen? Los condoritos, como sandalias. Deben tomar en cuenta que el pie tiene un arco y necesitan un zapato con horma para que descanse todo el pie. Si usan esas sandalitas o esos condoritos, lo que todo el cuerpo va a ser soportado en los dedos y en el talón, y en el medio está en el aire. Entonces, eso es importante que deben recomendar ustedes. Aplicar calor, se puede aplicar calor en la espalda, en los miembros inferiores, porque a veces quita el dolor, porque aumenta la circulación y relaja, pero sobre todo, tener una rutina de descanso. Y evitar, por último, objetos pesados o estar recogiendo, que se llama objetos de piso con esfuerzo. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de cambios que los podemos manejar sin necesidad de decir comprar medicamentos o hacer determinadas formas de ejercicios. A nivel cardiovascular, el corazón se desplaza hacia arriba y a la izquierda, hacia adelante, ¿no? Hay una anemia fisiológica, el ritmo de pulso puede aumentar de 10 a 15 pulsaciones por minuto, y a medida que el útero se agranda, aumenta la presión de los vasos sanguíneos y aumenta la tensión arterial, sobre todo ¿dónde? En los miembros inferiores. Por eso hay tendencia, y más aún si es una paciente que tiene antecedentes familiares o personales de varices, estos se van a pronunciar más. Entonces, en el segundo trimestre principalmente tenemos el síndrome de hipotensión supina, que deben tomar en cuenta que es causado por la posesión del útero al ser agrandado, hace presión sobre la vena cava y puede producir palidez, entumecimiento, cierto mareo y entumecimiento de los miembros inferiores. Y esto, en conclusión, se produce ¿por qué? Porque hay un aumento del tamaño del útero, hay crecimiento del feto, hay presencia de la placenta que también crece, hay aumento del líquido amniótico, y sumados son suficientes. Si solamente el útero hace problemas, imagina que sumados todos son suficientes para producir compresión de la vena cava inferior, que sabemos muy bien que es el gran tronco en que se retorna la sangre al corazón y vuelve a los pulmones. O sea que tiene que ver mucho, no solamente con la presión a nivel intraabdominal, sino también con la respiración, y nos produce el síndrome de la cava inferior. Y puede comprimir las paredes venosas, aumenta la resistencia y provoca una bajada de la tensión. A nivel circulatorio, ustedes pueden ver que en cualquier persona la sangre hace un circuito continuo que fluye desde el corazón al resto del cuerpo, ¿no es cierto? Sabemos a través de las arterias y regresa por medio de las venas.
Este es un proceso involuntario, pero muchos sabemos que está dado por sentado. Sin embargo, deben tomar en cuenta que en la embarazada se producen algunos cambios que complican este flujo sanguíneo normal, ya que ese flujo aumenta en 40%, de entre el 40, 45, 50% entre la sexta semana hasta la 30 y 34. ¿Para qué? Para cubrir las demandas metabólicas de la madre y del feto. Y de esta forma protegen a la madre y al feto a disminuir en el retorno venoso. Y también nos sirve para que a través de la sangre hay un gran aporte de nutrientes y elementos de sostén para la placenta del feto. Y por último, que es muy importante ya al final del embarazo, protegen a la madre de la pérdida sanguínea. Por eso que una persona embarazada puede perder 500, 600, 700, 800, 1 litro en el momento del parto y que definitivamente no se afecta su sistema hemodinámico como sucedería en una persona no embarazada, ¿no? Ahora, en relación a la presión arterial, por lo general desciende en el segundo y el principio del tercer trimestre y se eleva lentamente en etapas posteriores. Por eso es importante controlar de la presión, porque ya saben que una de las patologías que más temor da y es considerada entre las emergencias obstétricas, la clave azul, que tiene que ver con la preeclampsia, es decir, aumento de la presión arterial. Y también en este caso es necesario el fierro, porque tiene que ver, su deficiencia tiene que ver con parto prematuro, bajo peso al nacer, y que el ácido fólico es importante, pero principalmente en el primer trimestre, porque tiene que ver con el tubo neural, desarrollo del tubo neural y evitar los problemas como la espina bífida, ¿no? A nivel de sistema, a nivel de sistema, deben tomar en cuenta otra cosa que es importante, que solamente se los voy a decir, pero en aras del tiempo. Es importante que desde el punto de sistema circulatorio deben tomar en cuenta que hay expansión plasmática y de los eritrocitos. Los eritrocitos aumentan más o menos en 450 mililitros. El aumento total del plasma es cerca del 50% y también la sangre tiene que ver con el aumento de la temperatura corporal. Por eso que aumentar la circulación y el volumen tanto eritrocítico como plasmático. Entonces también, por eso que algunas embarazadas dicen, tengo mucha calor, y definitivamente es verdad, y ustedes están dando por qué razones, ¿no? Porque aumenta el flujo sanguíneo de la piel en la mujer embarazada, y que la temperatura puede subir hasta 37,8, y que normalmente se maneja sobre 37. Y por eso a veces la mujer tengo calor, suda, y principalmente a nivel de manos y pies es por donde eliminan el calor. También, que se llama, no es extraño que la embarazada se le aumente, como hemos visto al principio, la frecuencia cardíaca. Hay reducción de la presión arterial, hemos visto principalmente en el segundo trimestre y después aumenta en el tercero. Y por eso es importante ver. Y también tiene que ver con los problemas de calambres en las piernas por las presiones que produce el aumento de la circulación y la presión que ejercen sobre los músculos y va a favorecer. Por eso es importante ejercicios, es importante que se llama a veces descansar con los pies en la cama a una altura de más o menos 10 centímetros y no ser estáticos, sino estar moviendo los pies, estar moviendo los dedos de los pies para que favorezcan el retorno venoso. Deben tomar en cuenta que las venas no tienen musculatura y por tanto más que todo actúan en función a la presión que ejerce las arterias. A nivel renal, si se dan cuenta, existe también una serie de cambios fisiológicos a nivel del sistema. El flujo plasmático renal aumenta, la filtración glomerular aumenta definitivamente porque no solamente está en función de eliminar las toxinas maternas, sino también tiene que estar en razón a eliminar las toxinas fetales. Hay acciones de la renina y angiotensina que tienen que ver, que aumentan durante el embarazo y están relacionadas con los cuadros hipertensivos, principalmente en el último trimestre, y más aún si esta persona tiene antecedentes o es hipertensa, puede agregar una hipertensión anterior, o sea, ya crónica, con una hipertensión del embarazo y los cuadros son más críticos. Los riñones aumentan de tamaño, ¿por qué? Porque hay un aumento del flujo y por tanto tiene que aumentar la filtración. Y sumado a ello también no solamente los cambios son en el riñón, sino también en el de la vejiga, porque va a recibir más líquido
y la progesterona va a producir relajación de la musculatura de la vejiga y de los uréteres, porque el flujo va a aumentar a pesar de que teóricamente se lentifica el flujo urinario. ¿Por qué? Porque hay una dilatación de la musculatura vejiga, hay una dilatación a nivel de los uréteres y definitivamente el flujo pareciera que disminuye, pero en términos generales este aumenta. Y el útero, por su crecimiento, también comprime los uréteres, ¿no? Entonces, también eso se puede acumular orina en los uréteres y por eso es importante la posición de la madre cuando descansa del cúbito lateral para evitar esta éstasis de la orina y que puede llevar fácilmente a colonizado por bacterias. Entonces, ¿cuáles serían los cuidados especiales? Tratar de vaciar completamente la vejiga cuando se orina, o sea, hacer cierta presión en el sentido de empujar, no apretarse la vejiga. No disminuir la cantidad de líquidos que consume, se recomienda más de 2 litros de líquidos diarios, o sea, estamos hablando de 8 vasos como mínimo. Tener en cuenta limpieza, tienen que tener mucho cuidado, como hemos visto, aumenta el edema vulvar, el edema perineal, y deben tomar en cuenta que el periné es el espacio entre la vagina y el recto, tener mucho cuidado porque por eso se favorecen fácilmente las infecciones urinarias y con eso conlleva todas las patologías agregadas. Y deben tratar, a veces, como ustedes han escuchado, la vejiga se relaja, los uréteres se relajan, entonces la orina puede permanecer por mayor tiempo en la vejiga y favorecer las infecciones. Por eso tratar de indicar a la embarazada que hagan como un reglaje, ¿no? Cada 4 horas, cada 3 horas orinar. Y por último, hacer ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, que ya se ve mucho eso en psicoprofilaxis, para favorecer sobre todo al momento del parto. Y en la piel, como hemos visto, hay percepción de la temperatura basal por todo lo que hemos explicado desde el punto de vista de circulación, desde el punto de vista de respiración. Hay cambios en la pigmentación, las zonas de mayor roce se oscurecen y tenemos a nivel del ombligo, como están viendo en la figura central, la línea negra, los genitales también se oscurecen, las axilas, las areolas, el pezón, la vulva, que definitivamente va a un tono de un café clarito a un café oscuro, causada por los melanocitos, y que definitivamente después del parto pueden ir aclarándose, y siempre por eso se le recomienda usar bloqueadores para, falta de redundancia, bloquear la acción de la luz ultravioleta que activa mucho los melanocitos. También vemos las estrías del embarazo, que se produce por elongación, ruptura y atrofia del tejido conectivo profundo de la piel. Por eso se le recomienda usar cremas humectantes desde el principio, generalmente en las mamas, en el abdomen, en las nalgas, en los muslos, para que no se queden con esas estrías posteriores al parto. Las glándulas sudoríparas se activan por acción hormonal también y por acción de la vasculatura, y por eso que la paciente presenta mayor suda, tiene las palmas de las manos, de los pies húmedos, ¿no? Y también la telangiectasias y eritema palmar, debido al aumento estrogénico y de la vascularización. Y el pelo y las uñas crecen más rápido que en una persona no embarazada. Entonces, ¿cuál sería lo importante en eso? Lo importante es evitar la exposición solar durante y al final de la gestación, y eso paulatinamente les va a llevar ¿a qué? Les va a llevar a la desaparición, principalmente el cloasma, que es lo que más les molesta a las mujeres. Para evitar las estrías del inicio de la gestación debe realizarse masajes con cremas humectantes que ayudan a lubricar y fortalecer la piel. Entonces, y como dice aún mayor, cremas humectantes ricas en vitamina A, como les dije anteriormente, ¿no? En los cambios gastrointestinales es importante ver que el sistema digestivo se reduce en el curso del embarazo. Eso estamos claros, así como un relajamiento generalizado de la musculatura del sistema digestivo, ¿no? ¿Qué pasa eso? Por aumento de la musculatura, por aumento de la progesterona. Y también se prolonga el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal disminuye por acción del crecimiento del útero. Por eso, ¿qué hacemos? Se recomienda a la mujer embarazada. ¿Qué debe hacer?
La mujer embarazada no debe comer desayuno, almuerzo y cena rutinariamente. Debe, no estoy diciendo que coma más de lo necesario, sino que debe fraccionar aún más, tomar 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, si lo decimos así, pero con el mismo volumen o quizás un 20 o 30% más, porque definitivamente como el abdomen es eh, enviado hacia la parte superior, los intestinos se relajan, esto es fácilmente más lenta el vaciamiento gástrico y por tanto si es más lento y permanece más tiempo la comida en el estómago, fácilmente se va a fermentar y avienta la acidosis, la pirosis y todas esas molestias. Entonces, pero si esta persona come de a poquitos, digiere eso y después el otro alimento y definitivamente vamos a evitar eso y no dejar de tomar líquido, que no solamente favorece al sistema urinario, sino también al sistema gástrico y en general a todos los sistemas. ¿Por qué? Porque se produce un aumento de la absorción de agua por el colon. ¿Y aquí les va a llevar? A estreñimiento. Si comen mucho, como hemos visto, reflujo gastroesofágico, pirosis, hidrocolidia, celorrea. Falta de líquido y por la vascularización, las encías se vuelven hiperémicas, hay sangrado gingival, lengua saburral, y que conlleva a caries por la deficiencia de calcio y flúor. Entonces, si se dan cuenta, mucho tiene que ver la higiene y la dieta de los pacientes. La vesícula también, hay distensión de la vesícula, disminución del tono, hay enlentecimiento del vaciamiento y que va a favorecer ¿qué? Al desarrollo de cálculos. En el sistema metabólico, si ustedes ven a ver en resumen, hay una ganancia de peso, metabolismo de los carbohidratos también se altera, hay alteración de los lípidos, de las lipoproteínas, en el metabolismo del calcio y de las proteínas y las alteraciones de los volúmenes, tanto en sangre como en volumen circulatorio y cambios a nivel ácido-base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en estos casos? En estos casos tenemos que ver la ganancia de peso, es atribuible al útero y su contenido, si ustedes se dan cuenta. Y tenemos que el metabolismo del agua, su osmolaridad disminuye en 10 milimoles por kilo. Entonces, definitivamente tenemos que manejar los volúmenes. En el caso del metabolismo de las si estamos en el metabolismo de las proteínas, como hemos visto, les diré que al término los fetos y la placenta juntas pesan 4 kilogramos en promedio y contienen alrededor de 500 gramos de proteínas que corresponden generalmente al total del incremento de la gestación. Entonces, y las otras restos de proteínas se agregan a las proteínas contráctiles de las mamas, que tienen que ver todavía posteriormente al parto, y que tienen que ver con la alimentación del feto. En el metabolismo de los carbohidratos está en relación a la hipoglicemia leve en ayunas e hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia. Por eso es importante dietas adecuadas y que no haya grandes espacios entre alimento y otro alimento. En el metabolismo de las grasas hay un incremento, como hemos visto, de los lípidos plasmáticos y hay almacenamiento de grasa sobre toda la mitad de la gestación. ¿Y para qué? Para que si es que conforme aumenta la demanda y no hay buena ingesta, estas sirven para nutrir al feto como reserva materna. La HDL alcanza su máximo a las 25 semanas y decrece a las 32 semanas y se mantiene constante posteriormente a ella. Y en los minerales hay un incremento de la demanda de hierro, calcio, fosfato y magnesio. Entonces, tenemos que dar hierro, calcio, fosfato y magnesio. La cifra de calcio total declina. ¿Por qué? Uno, por el gasto fetal, por la necesidad de madre y también refleja una menor concentración de la albúmina plasmática. Y por tanto, hay una disminución proteica. Por tanto, es importante la ingesta de proteínas para compensar estos cambios. En el sistema endocrino, ustedes pueden ver, hay alteraciones de diferente tipo. La hipófisis crece más o menos unos 135%.
A nivel de la hormona de crecimiento, en el primer trimestre la hipófisis materna segrega igual al límite pregestacional, pero alrededor de las 17 semanas, la placenta es la principal fuente de secreción y las cifras pueden aumentar lentamente de 3 hasta 10 veces, estabilizándose después en 14 nanogramos a partir de la semana 28. Entonces, también tenemos que la prolactina aumenta. Las concentraciones séricas suelen ser 10 veces mayores al término del embarazo. Si en promedio la prolactina tenemos de 12 a 25, podemos llegar hasta 250. Y después en la lactancia disminuye un poco y ya solamente se va produciendo pequeños brotes pulsátiles de prolactina conforme la mujer da de lactar, estando en relación a la frecuencia y al volumen de leche que va dando. A nivel periférico, tenemos el flujo sanguíneo aumenta a nivel de piel y va a favorecer que los varices, la sensación de calor, al ver mayor calor, hay deshidratación y también puede producir obstrucción nasal, la paciente siente que la nariz está seca y esto resquebraja los pequeños vasos y puede producir epístasis, ¿no? Y como pueden ver en esa diapositiva, puede producir el crecimiento uterino, dolor de espalda, compresión de la vena cava y el útero, y va a favorecer que se presenten los varices a nivel de miembros inferiores y a nivel vulvar. Por eso que hay gente que en el parto muchas veces termina en cesárea por la gran vasodilatación a nivel vulvar de estos vasos. En el sistema neurológico hay cambios sensoriales. Ten en cuenta, al principio tienen un olfato muy elevado, tiene que ver con el sistema respiratorio, pero lo podemos manejar con el sistema neurológico. No les gusta determinados sabores, el olor a las comidas, o sea, el sistema sensorial puede fácilmente aumentar y va a favorecer detectar olores que quizás una persona no embarazada no los tenga. Hay dolor a nivel de las articulaciones por el edema, es el síndrome del túnel carpiano. Hay cefalea por tensión y también por vasodilatación, y hay entumecimiento y picazón que tiene que ver mucho con los cambios posturales, por eso que no debe una persona estar en una sola posición. Y por último, y se ha visto ahora último en esta última pandemia, que definitivamente los cambios psíquicos, de por sí el embarazo produce cambios psíquicos a nivel de los 3 trimestres, imagínense ahora con esta pandemia, y que va, sobre todo esto en el primer trimestre está mucho en relación a la paciente primeriza o a una paciente que pueda tener alguna enfermedad concomitante o haya tenido un embarazo con algún, se puede decir como por ejemplo un bebé con alguna alteración cromosómica o morfológica, ¿no? Entonces ese es el temor. Entonces inseguridad emocional y estrés, dudas sobre su futuro, incertidumbre si el bebé nacerá bien o nacerá mal, no duerme bien, disminución del deseo sexual, que es una parte fisiológica que ya lo verán después en las prácticas, y quieren ser selectivas en la alimentación, que dicen una alimentación sana que está bien, que tiene que ver con el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, pero conforme comienza y todos estos miedos van progresivamente cambiando, la persona ya va teniendo más seguridad en su embarazo y definitivamente va a ser normal. En el segundo trimestre presenta ya mayor estabilidad, adaptación, ya averigua más, sabe un poco más, hay comunicación ya en estas clases prenatales, hay mayor comunicación entre la madre y el hijo, y que tiene que participar también el padre, ya aparecen más antojos, el apetito sexual ante el temor y también hormonalmente ya se puede decir, se retorna al apetito sexual, no como una mujer no embarazada, pero nunca se prohíbe la relación sexual a no ser que haya alguna complicación que impida esto, ¿no? Y en el tercer trimestre ya hay más tranquilidad y ya con los últimos avances, ecografías morfológicas, los estudios Doppler, entonces definitivamente hay más tranquilidad, menos temor, ¿no? Ahora el temor sobre el desarrollo del bebé y su embarazo disminuye, pero a veces aumenta porque dicen mi parto será normal o será anormal, entre comillas, anormal es cesárea, o habrá una complicación, que eso se vaya
denudando conforme las últimas semanas habla con el médico, con el obstetra que le va a atender. El deseo sexual otra vez decae y, como al final de cuentas, ya desde el punto de vista psicológico, ya están viendo la ropa, la cuna y todo lo que tiene que ver con el recién nacido. En conclusión, si ustedes pueden ver nuevamente, les he hecho un resumen, que esa diapositiva la voy a mandar a su delegada. He hecho un resumen de todos los cambios que puede haber y como un cuadro sinóptico, si ustedes ven el aparato urinario, aparato digestivo, a nivel de las trompas, de los ovarios, el sistema musculoesquelético, a nivel cardiovascular, que les puede servir, pero que definitivamente es un resumen de todos los cambios. Último, como les pongo ahí, algo importante. El desarrollo de la presente exposición trata de guiar sobre el estudio de los cambios fisiológicos del embarazo y que la presente exposición servirá para guiarlos sobre el tema, pero que es importante la lectura por parte de ustedes para tener el conocimiento mucho más amplio, porque lo expuesto, lo que expongo en 45 minutos o 50 minutos que he demorado, es un poco de pequeño resumen de todo lo que definitivamente debemos saber o deben saber. Porque manejando los cambios fisiológicos, chicos, esta es una clase aparentemente no trascendental, si podemos hablar de preeclampsia, si podemos hablar de placenta previa, embarazo ectópico, quizás, pero sí, desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico es muy trascendental, porque si ustedes saben los cambios que se presentan en el embarazo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le indico una ecografía de un embarazo y me va a decir cálices renales dilatados, uréter dilatado, vejiga distendida? Al que no sabe dice, ¿qué ha pasado? Está enferma, tiene un problema de infección, tiene enfermedad tumoral, X cosas. Y sabemos qué pasa, que por el embarazo puede crecer el riñón, pueden crecer los cálices, hay distensión vesical, hay distensión ureteral. Entonces, eso que al dominar ustedes, entonces fácilmente pueden comprender la fisiología y la patología que podría presentar embarazada y no por un crecimiento X van a determinar que eso es patológico en una embarazada. Gracias por haberme escuchado. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias a usted, doctor, por la clase. Ya, hijos, entonces ya nos vemos. Después ya hablamos de la siguiente y ya coordino ya con mi grupo y ya les voy a mandar todas estas diapositivas, ¿ya? Ya me mandaron, ¿qué se llama? Por el link, a ese link voy a enviar todas las diapositivas para que tengan ustedes. Listo, tengan buenas tardes, un feliz Jueves Santo, Viernes Santo, aunque sean metidos en la casa. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Gracias, doctor. Chao, chao. Doctor, gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor.